Bien, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على Muhammad وآل Muhammad وعجل فرجهم. Inshallah que estén bien, este es nuestro segundo encuentro, nuestra segunda sesión en esto que es la vida familiar en el Islam, en donde intentamos más que nada dar herramientas para poder formar una familia islámica, para poder vivir una vida islámica dentro de lo que es la familia, para poder también tener herramientas para criar a nuestros hijos, lo cual realmente es muy difícil aquí en Occidente, pero que no es algo que va a ser imposible y que no lo vamos a poder realizar. Realmente tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que buscar mucho, ayuda en Dios, en el Corán, en la sapiencia del profeta y de Ahlul Bayt, alayhimus salam, y no olvidar que el profeta también vivía en un ambiente muy hostil, muy incrédulo, y en donde se conoce a esa época ni más ni menos como la época de la Jahilía, de la ignorancia, y hoy estamos en una segunda Jahilía, antes de la venida del Imam el Mahdi, Ayallahu Ta'ala Farajah Sharif, y por eso debemos también prepararnos y no estar distraídos, como aquellos primeros musulmanes y como los compañeros fieles del profeta que realmente también vivían en ese ámbito. O sea, no nos comparemos con el profeta, pero nos podemos comparar, sí, con las personas que vivían en aquella época y que también buscaban las herramientas en los consejos que pedían al profeta, ponerse a la bendición y la paz y con su familia inmaculada, para justamente afrontar un medio en donde reinaba no solamente la incredulidad, sino las malas costumbres, el alcohol, el alcoholismo, eh, algunas ideas falsas que están muy en lo profundo de la cultura de esos árabes de la época de la ignorancia, de la Jahilía, como por ejemplo el maltrato que había hacia la mujer o el poco valor que se le daba a los niños, a los hijos. Bueno, todo esto se parece realmente mucho a esta época que estamos viviendo, por eso esta época previa a la venida del Imam el Mahdi Ayatollah Ta'ala Faraj Sharif se la conoce como la segunda Jahiliya. Sin duda, realmente uno lo que está viendo hoy en el mundo y lo que enfrentamos los que somos padres y los que tenemos una familia y la tratamos de llevar adelante es realmente muy similar a lo que vivían aquellos primeros musulmanes. Por eso la herramienta siempre va a ser el Islam. Y como vimos en la clase anterior, la familia islámica comienza desde uno mismo, comienza desde el individuo que quiere comenzar este proyecto de formar una familia. Entonces habíamos visto que puliéndose, refinándose, preparándose y autoconstruyéndose, con el fin siempre obviamente de agradar a Dios Todopoderoso, va a poder unificar sus deseos con los deseos de Dios. Es decir, va a poder perfeccionar sus deseos, perfeccionar aquello que anhela para que esté, digamos, acorde a lo que satisface a Dios Todopoderoso. Entonces ahí recién va a poder iniciar ese camino y hoy vamos a hablar justamente de la elección de ese socio o esa socia para este emprendimiento que es tanto material como espiritual y moral, y estoy hablando, por supuesto, de la familia, que encierra todo eso, ¿no? No solamente la parte de tener un compañero o una compañera bella o joven o exitosa o exitoso, sino realmente yendo más allá de lo que es el materialismo que se vive aparte hoy en día, vamos a hablar de la parte espiritual y de la parte moral e intelectual también. Y el Islam nos enseña a buscar una persona que más o menos tenga las mismas características, perdón, o el mismo nivel en cuanto a lo cultural, en cuanto incluso a lo económico también, ya vamos a explicar por qué, y en cuanto también a la espiritualidad, a las costumbres, pero eso no quiere decir que sea una barrera y que sea un límite
que hay que observar sí o sí y que es totalmente excluyente en absoluto. Porque también una persona puede ser objeto de que otra persona se refine, digamos, en cuanto a lo que es la parte intelectual, la parte moral, la parte ética, la parte espiritual. Pero siempre lo que se busca es que más o menos sean personas que estén parejas, ¿no? La palabra pareja misma nos indica eso, que estén más o menos parejos para que después no hayan problemas. Por ejemplo, en la parte económica. Por supuesto que una persona muy rica puede casarse con una persona pobre. El profeta, alayhi salatu wassalamu ala alihi kiram, era el empleado prácticamente de Khadija. Y Khadija era una mujer muy rica y ella, con su dinero y con la sapiencia que ella tenía para el comercio y que le había dado una posición económica, luego va a ayudar al profeta a difundir el Islam. Entonces, se pueden dar estas situaciones. Pero nosotros que a veces no hemos llegado a esos grados de perfección, entendemos con más facilidad que, por ejemplo, no sé, una chica, una joven que está criada en una familia muy rica, en donde se le ha dado todo lo que ella quería y en donde podía acceder absolutamente a todas sus necesidades. Si se casa con un hombre pobre y ese hombre va a tener islámicamente la obligación de mantener a esa mujer, quizás esa mujer va a estar mal acostumbrada, como quien dice, eh, a tener todo lo que desea. Antes lo obtenía de su padre, ahora lo va a querer obtener de su marido y eso puede terminar en un problema y puede ser un sufrimiento para el marido. Lo mismo puede pasar al revés. Entonces, en ese sentido, se entiende por qué el Islam dice que deben más o menos tener las mismas características o el mismo nivel en general. Lo mismo sucede con la parte intelectual, lo mismo sucede con la parte espiritual, sobre todo. Ahí es donde más se notan las diferencias. Pero bueno, para formar una familia, si partimos de la base de ese equilibrio y de esa igualdad digamos, se aconseja, no es algo obligatorio dentro del Islam, siempre va a ser más fácil, pero no imposible si no se dan esas condiciones, ¿no? Mientras que haya una buena intención, mientras que haya fe y haya taqwa, haya piedad, todo se puede ir logrando. En fin, eh, vamos a hablar justamente hoy de lo que es esa sociedad, de lo que es formar una familia y de cómo más o menos tiene que funcionar una familia. Esta va a ser una parte uno, seguramente vamos a necesitar de hablar un poquito más en otra de las sesiones. No nos va a alcanzar el tiempo porque hay muchísimas cosas y realmente muchas cosas las tuve que dejar en el tintero porque se iba a ser muy largo y las vamos a dejar para una próxima sesión, inshallah. Y hay muchos temas porque se van a tocar, se va a tocar la parte espiritual, se va a tocar la parte intelectual, la parte moral, y todo eso implica mucho que hablar, sobre todo muchos hadices, muchas lecciones que podemos obtener del profeta y de Ahlul Bayt alayhi salam. Entonces, si tenemos que definir lo que es una familia es una pequeña comunidad, ¿no? Que empieza al principio cuando se forma el matrimonio y luego se va a extender y van a venir los hijos y a veces hay muchos hijos, es una familia numerosa, luego vienen incluso los nietos, etc. Pero lo que podemos decir con respecto a lo que es una familia y el ideal de familia islámica es que es la fuente de paz, la fuente de amor, la fuente de esperanza, el campo para el desarrollo espiritual, para el desarrollo moral del ser humano. Nosotros tenemos que entender que es la forma en la que Allah subhanahu wa ta'ala eligió que los seres humanos se reproduzcan y además que la misma familia sea, como decimos, es el lugar en donde el ser humano se va a desarrollar como un ser social, empieza a desarrollarse como un ser social desde la niñez en su propia familia y de esa misma forma la familia es la que nos ayuda y nos conduce a tener un desarrollo espiritual y un desarrollo
moral. Y esto siempre va a ser obviamente a la sombra de la formación de una familia que tenga buenas relaciones entre ellos. Los primeros que deben tener buenas relaciones son el marido y la mujer, y de esa única forma siempre vamos a ver que se va a obtener una perfección y la posibilidad de un crecimiento mutuo, de un crecimiento compartido, y por eso siempre la intención debe ser la proximidad a Dios Todopoderoso, ¿no? Insistimos en esto porque muchas veces el primer paso que se da es buscar una persona bella, y no está mal, y ya lo explicamos la semana pasada, y vamos a hablar del tema más adelante con más dedicación y con algunos hadices especiales que hay sobre el tema de la belleza. Eh, no está mal buscar al par, digamos, en el sentido, como dijimos al principio de la charla, económico, intelectual, etcétera, pero siempre debe haber una intención que debe ser la proximidad a Dios, o sea, que sea qurbat ilallah, para acercarse a Dios Todopoderoso. Así, de la misma forma que cuando rezamos, que decimos que vamos a hacer este rezo qurbat ilallah, cada acto que hacemos, incluso la búsqueda de la pareja y el formar una familia, también tiene que ser con esa intención, inshallah. Entonces, todo esto, cuando se emprende de esta manera, no es más ni más ni menos que estar preparando el campo para el desarrollo, y ya no estamos hablando de un desarrollo, ¿cómo podemos decir?, egoísta, o digamos que la persona se preocupe por sí misma, sino que hay un compromiso y hay una forma de ir creciendo entre todos. El marido con la esposa y luego con los hijos, todos van aprendiendo, todos van cometiendo errores y van corrigiéndose, y siempre bajo la luz de las enseñanzas islámicas, que es lo, digamos, lo que va a acompañar a esta familia islámica, inshallah. Entonces, de ahí sí podemos decir que la familia es ese campo para desarrollarse tanto económicamente, incluso espiritualmente, moralmente, intelectualmente. Pero obviamente para lograr estos ideales, lo que debemos saber es que esto siempre va a ser posible, obviamente, si los pilares de esa felicidad que se busca y de esa familia se establecen con una base sólida y se continúa con un plan correcto durante los años de vida que tengan los individuos. Es decir, esto es un camino que comienza cuando se produce el matrimonio, y que, como dijimos, en realidad comienza antes, cuando la persona soltera se prepara para el casamiento, se prepara para ser digno de la persona que sueña y la persona amada, y se prepara mucho espiritualmente, y entonces a lo largo de los años va a tener que estar siempre, como decimos, en alerta o con la guardia en alto, porque realmente estamos enfrentando tiempos que son muy difíciles, y vienen los problemas igual. Nadie tiene una familia perfecta, yo mismo no tengo una familia perfecta, nosotros tenemos muchos problemas como tiene todo el mundo, pero siempre tratamos de resolvernos eh, con el mensaje del Corán y del Islam y del profeta y de Ahlul Bayt, y sobre todo con las enseñanzas que hay con respecto a las cuestiones familiares. Entonces, como musulmanes en este sentido, nosotros podemos decir que vamos en contra de la corriente, ¿no? Porque hoy todo lo que significa compromiso, todo lo que significa compartir, todo lo que significa formar una familia y que eso sea un peso realmente para cada uno de los miembros, es algo que no se está dando justamente porque la sociedad le escapa a eso, porque, como habíamos hablado la semana pasada, se aconseja mucho el no tener hijos o el tener pocos hijos, el no casarse, el vivir separados, el que las parejas duerman separadas, en que cada uno viva en distintos lados incluso. Y bueno, cuando se producen algunos problemas en las familias, incluso en las familias musulmanas, lamentablemente, en vez de buscarse la solución en lo que dice el Islam y en la sabiduría y la riqueza que tiene el Islam como una forma de vida,
se cae en manos de psicólogos, de terapeutas, que no está mal buscar ayuda. No estoy criticando esto, sino que lo que digo es que de primera mano, cuando surge un primer problema en la familia, enseguida se va al psicólogo, enseguida se va a hacer algún tipo de terapia familiar, pero no se busca la solución en el Islam. Y entonces el problema que hay es que justamente los consejos que vamos a recibir o digamos, la ayuda o las recetas que vamos a poder, digamos, que vamos a recibir de estos profesionales, quizás son correctas desde algún punto de vista, quizás coincidan incluso con el Islam en algunos puntos, pero no es algo puro que venga de Dios o del profeta, que como sabemos, cuando el profeta hablaba, cuando transmitía un hadiz, sus palabras estaban acorde 100% con Dios, subhanahu wa ta'ala. Entonces la solución no va a ser una solución perfecta, correcta, a medida del ser humano, porque es el creador del ser humano el que la está dando. Esa es la gran diferencia entre que accedamos a un profesional en Occidente, como puede ser un psicólogo, o que accedamos al conocimiento del Islam, en donde aquel que creó al hombre y a la mujer, diseñó la familia, creó esta sociedad como el ámbito de desarrollo de la humanidad misma y que da la receta para cada problema. Entonces, obviamente que si nosotros vamos a lo que dice el creador, vamos a obtener mejores resultados siempre y cuando obviamente accedamos a una información correcta, que eso también puede pasar, que incluso dentro del Islam algunas informaciones que hay pueden ser incorrectas o podamos recibir algún consejo que no es válido o que no, digamos, que no nos va a servir. Pero bueno, uno encomendándose a Dios, Dios guía y siempre vamos a encontrar una respuesta al que busca, encuentra, inshallah, dentro de lo que es el Islam. Entonces, hoy, eh, otro gran drama que vivimos hoy es la cuestión de la mujer. Que la mujer, se puede decir que después de la revolución industrial, se ha convertido un poco en una esclava y en un eslabón más para la producción de dinero y la producción de productos. Y lamentablemente se la ha quitado del hogar y del ámbito de lo que es el trabajo dentro del hogar, que es muy, muy grande, y se le ha quitado esa figura de madre para sacarla a la calle con la excusa de la libertad y con la excusa de la igualdad. No estoy criticando que la mujer trabaje en absoluto, en el Islam no hay ningún problema en que la mujer trabaje, en el Islam no hay ningún problema en que la mujer sea profesional, que estudie su carrera, pero hay una realidad y es que en nombre, como dijimos, tanto de la libertad como de la igualdad, etcétera, etcétera, se ha quitado a la mujer del hogar, se la ha puesto en los ambientes de trabajo las mismas cantidades de horas que puede estar, por ejemplo, un hombre trabajando, pero a la hora de recibir el pago no es el mismo. Y esto sucede en todos los países y en todas las ciudades y las grandes ciudades del mundo. La gran queja de las mujeres es que trabajan y se les da lugar al trabajo, a las oficinas, pero los grandes puestos o siguen ocupados por hombres o no son pagos de la misma forma que a los hombres. Entonces, no termina de ser un engaño y no termina de ser la mujer utilizada justamente para el trabajo y para la producción, y entonces termina siendo una esclava del sistema, igual que lo somos los hombres, por supuesto, y se la saca de ese lugar que es el lugar de la crianza, el lugar de la educación, el lugar de la formación. Las madres son las formadoras de los hijos en todos los ámbitos, sobre todo en el ámbito espiritual, incluso en el ámbito digamos, religioso, porque históricamente siempre el hombre estuvo fuera y tiene en sus hombros lo que significa
el peso de tener que traer el pan, de tener que traer el sustento, mientras que la madre, esa figura materna, está en el hogar criando a los hijos, cuidándolos, enseñándoles. Y lamentablemente hoy en Occidente nosotros vemos ese fenómeno, que se ha quitado a la mujer del hogar y que no cumple esa función o no la cumple al 100%. Y además que lamentablemente también hay otra cosa que es llamativa, ¿no? En el Islam tampoco se dice que las tareas del hogar pertenecen a la mujer, sino que la presencia educativa de la mujer en la casa es muy importante. Eso es muy diferente. ¿Sí? La mujer como educadora, como formadora de los hijos es necesaria en el hogar, pero no estamos hablando de que tiene que hacer las tareas del hogar porque el Islam no dice eso. Ahora, en Occidente, la mujer sale 12 horas por día a trabajar, sus hijos son criados o por la televisión o por el YouTube con todos los peligros que hay, o por escuelas de doble turno o por guarderías. Pero cuando la mujer llega a la casa cansada del trabajo y además de haber cobrado menos que lo que cobra un hombre, va a tener que hacer las tareas del hogar, porque es algo que ya está instalado en Occidente. Va a tener que cocinar, va a tener que lavar la ropa para el otro día los chicos que vayan a la escuela, a menos que tenga una persona que le haga las tareas del hogar. Entonces estaría saliendo de la casa para ganar un dinero que se lo termina pagando otra persona para que haga las cosas de la casa. Y no se cumple con el objetivo primordial de la mujer dentro del hogar, que no es ni lavar ni planchar, sino que es justamente educar a los hijos y educarlos sobre todo en lo que es el Islam y la espiritualidad. Eso no te lo va a dar una persona que vos contrates y que tenga cuidando a tus hijos en la casa. Menos nosotros los musulmanes que vivimos en Occidente. No va a venir una persona que contratamos a enseñarle el Islam y aparte a cuidarle y aparte a plancharle y a lavarle a nuestros hijos. Esa es la tarea que debe cumplir la madre, ese es el rol que debe cumplir la madre y es una de las obligaciones que tiene la mujer, la de criar correctamente a los hijos. ¿Mm? Cuando nosotros decimos que es mejor que la madre tenga una presencia del hogar, no quiere decir que necesitamos una persona para que haga las tareas del hogar. Necesitamos una persona que sea una mucama o una sirvienta o una esclava del hogar, na'udzubillah. Estamos diciendo que lo que se necesita es esa figura materna que va a educar a los hijos y que los va a formar el día de mañana. Por eso siempre eso también a la hora de buscar pareja y a la hora de plantear la cuestión de la pareja, sobre todo en los hombres, deben tenerlo en consideración y hablarlo con la persona que puede llegar a ser su potencial esposa en el futuro, de que no está nada mal que haga una carrera, no está nada mal que trabaje algunas horas fuera del hogar, pero que es muy necesario que cuando estén los hijos sea, alguien dice que no alcanza la plata, bueno, eso es parte también del plan de destrucción de la familia, el hecho de que no alcance el dinero y que hay que sacar a la mujer a trabajar y dentro de poco van a salir los hijos a trabajar también, porque tampoco va a alcanzar con la mujer, pero no son los que ganan los que habitan el hogar, son los que pierden siempre, los que ganan son otros, y esos viven muy bien y crían a sus hijos en otros ambientes, no es como la persona, es como los narcotraficantes, disculpen que nombre esto, pero es como los narcotraficantes que ellos no permiten que sus hijos se acerquen a la droga. O por ejemplo, la otra vez leía este hombre que es el dueño de Facebook que no permite que sus hijos tengan redes sociales. Esto es exactamente lo mismo. Ellos no van a tener esos problemas en su familia, pero nosotros, lamentablemente, como eslabones de este sistema opresor, sí. Por eso, bueno, entonces, eso es lo que nos ofrece Occidente, todo lo que hemos dicho. Por otro lado, tenemos el Islam que considera que Dios estableció el matrimonio, ni más ni menos como el contexto de la vida humana y lo considera la razón de la expansión misma de la raza humana. Tenemos una ley coránica que habla al respecto en Surat An-Nahl que dice que Dios os hizo esposas de vuestra misma especie y de vuestras esposas os dio hijos y os dio descendencia o nietos.
El profeta, alayhi salatu wasalam, ala alihi kiram, con respecto a esto de lo que es el matrimonio, formar una familia, él consideraba el matrimonio como una sunna de él, como una tradición que él estaba dejando entre las gentes, y lo que dijo es: el matrimonio es mi tradición y quien la desobedece no es de mí, no es de mis seguidores. Entonces, el musulmán debe pensar en el matrimonio y en formar una familia y el hacerlo correctamente y el buscar a la mejor persona y saber que el matrimonio no es solamente un medio para satisfacer las necesidades sexuales o, como dijimos, también meramente para la reproducción humana, sino que además eh, el matrimonio es ese campo, como habíamos dicho al principio, de desarrollo del ser humano. ¿Mm? Entonces, tenemos otro hadiz que dice: cásense los unos con los otros para que vuestra descendencia aumente, y en el día de la resurrección, en el Yawm al-Qiyamah, dice el profeta, yo me voy a jactar de la gran nación que pudimos lograr los musulmanes a través del casamiento y de tener muchos hijos por sobre las otras naciones. Esto también pensando en el futuro, que el profeta conocía muy bien, en donde no se iban a formar familias y que iba a ser muy difícil, digamos, para la especie humana, podemos decir, reproducirse como especie y desarrollarse y etcétera. Eh, el matrimonio, entonces, lo dijimos, es un campo que es para adorar a Dios Todopoderoso. Vamos a ver que habla del amor también, y por supuesto no es ahí escribieron, llegué a ver un poquito lo que escribieron, pero obviamente el matrimonio no es algo tan frío como un contrato. A veces cuando escucho decir lo que es el matrimonio en el Islam, no, el matrimonio es un contrato entre dos partes. No, 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 también existe el amor, existe... Ya vamos a ver todo eso. Obviamente no es algo tan frío, ¿sí? Si uno habla de lo que es la Sharia, sí, por supuesto, va a haber un contrato entre dos personas, tienen que poner de acuerdo entre esas dos personas, cuánto es la dote, etcétera, etcétera, cómo van a vivir, pero después está todo lo que se construye. Y lo que se construye se va a construir a través del amor. Y tenemos una ley coránica que habla del mawadda también. Entonces, no es todo tan frío. Ni como la matemática, digamos, 2 más 2 es 4 y esto es así, es un contrato y se termina. No, no. No porque, además, digamos, para criar a los hijos, si no hay amor, va a ser muy difícil. Volviendo al tema del matrimonio, que es un campo abierto para adorar a Dios Todopoderoso, también ahí se necesita muchísimo amor. Eh, Vamos a ver que el matrimonio al ser humano, además de darle esa posibilidad de crecimiento espiritual, moral y todo lo que hemos nombrado, también le da una paz mental. La persona cuando se acostumbra a vivir sola, cuando no está en pareja y van pasando los años, realmente a veces entra en una desesperación porque va viendo que se le pasan los años, porque va viendo que ha perdido oportunidades y entra también en algunos problemas psicológicos, depresión, etcétera. Por eso siempre lo que se acostumbra y lo que el Islam invita es a casarse temprano, a casarse temprano, a casarse jóvenes, y que esa generación joven pueda protegerse sobre todo de la desviación, de la contaminación de los pecados. Pero antes de hablar de eso, me gustaría también hablar de cómo debe ser el matrimonio, de cómo debe ser el rol de la mujer, el rol del hombre, y de que uno mismo cuando ya está viviendo esa relación, cuando apenas está empezando una relación en donde recién se conocen, se casan y empiezan a vivir juntos, ¿qué es lo que dice el Islam? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Cómo se crea
esa situación que va a terminar haciendo que se produzca el amor entre ambos. A veces puede ser que el amor esté antes, que haya un enamoramiento, pero estamos hablando de lo que es el amor. Y el amor lo da la convivencia, lo dan los gestos. Y según las enseñanzas del profeta, alayhi salatu wassalam ala alihi al-kiram, por ejemplo, el rol de las mujeres que esperan al marido en la casa. Tenemos narraciones, tenemos hadices que hablan de esas mujeres que esperan al marido ansiosas en la puerta de la casa, cuando vienen de trabajar, que les ofrecen un vaso de agua. Tenemos narraciones que hablan de esas esposas que, por ejemplo, eh, cuando llega el marido, dejan, digamos, hacen que el marido se olvide de los problemas que trae de afuera y a su vez también de que los maridos, y estos son consejos del noble profeta del Islam, dejen los problemas en la puerta de la casa y cuando entren se saquen esa mochila de todo lo que a veces las situaciones que se viven en el trabajo y todo eso. Y eso realmente es una receta para, para que se terminen a veces los problemas que hay dentro del hogar, sobre todo al principio, cuando las parejas son jóvenes, son inexpertas, y suele pasar mucho esto. Entonces, dentro de los consejos que hay, son que la mujer se vuelva un sosiego y un jardín en donde el hombre llega del trabajo agotado y no tiene, digamos, un problema más, sino tiene una compañera que hace que se relaje, que tenga paz, que se sienta tranquilo, que desee volver a la casa, ¿sí? Que esté todo el día pensando, no, cuando vuelva a mi casa voy a estar con mi esposa, el día de mañana, bueno, cuando están los hijos voy a estar con mis hijos, voy a poder jugar con ellos, hacer los deberes, preguntarles qué hicieron, hacerlos dormir, contarles un cuento, etcétera, etcétera. Que para que se genere todo eso hay algo que tiene que ser mutuo. Por ejemplo, un hombre tenía muchos problemas en su hogar y muchas peleas y había mucha violencia y fueron a un místico. Y este místico le da un consejo y le dice, bueno, le escribe un papel, a veces, ¿no? Cuando uno va a ver a algún sheikh, algún sabio, algún místico, le pide que le haga un papel, ¿no? Con alguna protección, algún dua para llevar en el cuerpo, para ponerlo, eh, puede ser, no sé, en la billetera o colgárselo, etcétera. Bueno, el hombre le da un papel escrito, le escribe algo, lo guarda, lo dobla y le dice, esto cuando llegues a tu casa, pegalo en la puerta, pero de la puerta para afuera. Y lo vas a leer siempre antes de entrar a tu hogar. Entonces, voy a sacar acá un cartel, ahí está. Entonces, el hombre no lo abrió el papel, ¿no? El hombre esperó a llegar a la casa, muy contento porque él pensaba que le habían hecho alguna especie de súplica o alguna ley coránica que iba a solucionar todos los problemas que tenían dentro del hogar, había mucha violencia verbal, etcétera. Y lo que le puso este sabio lo asombró cuando abrió el papel y lo pegó, porque decía, todo pasa. No decía ninguna súplica, no decía ninguna ley coránica, todo pasa. El hombre cada vez que entraba a su hogar veía esa frase, todo pasa, y se olvidaba todos los problemas, los dejaba ahí y entraba a la casa y podía disfrutar de su familia. No llevaba los problemas de que el jefe lo maltrató, de que no le estaban pagando bien, de que le gritaron, porque muchas veces lo que pasa es que llevamos esos problemas a nuestros hogares y entonces se rompe el clima. Y ya cuando hay nervios, cuando hay violencia, cuando eh, el ambiente no es propicio para la espiritualidad, entonces todo el proyecto se cae a la basura, directamente. Porque para generar ese ámbito de paz, ese ámbito de sosiego, de espiritualidad, vamos a hacer el Dua Kumeil juntos en familia, vamos a rezar juntos. Si empieza todo con gritos, con nervios, con mala cara, no se va a dar. Y entonces, cuando la pareja empieza así, después se crían a los hijos en ese ámbito, y lo peor es que esos hijos después ya no pueden criarse con espiritualidad. Y ahí vienen todos los problemas y después queremos solucionarlos y empezamos a leer toda la teoría
porque en la práctica no hicimos nada y a veces es demasiado tarde. Entonces, siempre hay que empezar siguiendo esos consejos. Uno tiene que ser, como dice el Corán, el abrigo, la vestimenta del otro, y así mutuamente, tanto el hombre para la mujer para el hombre. Y como decíamos antes, casarse jóvenes es lo mejor, lo que más el Islam señala como un beneficio. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos que ser, en este sentido, muy sinceros. Si ya en la época del profeta, donde no había internet, donde no había televisión, donde la gente más o menos vestía recatadamente y después con el Islam empezaron a vestir correctamente, se dice que para salvar a los jóvenes de la contaminación, de los pecados, de las desviaciones, hay que, por ejemplo, casarse temprano. Imagínense ahora. Ahora que nuestros jóvenes y nuestros adolescentes tienen acceso al internet y a todas las porquerías que puedan haber ahí, a la televisión y a todas las porquerías y los mensajes erróneos que hay ahí, donde se enseña educación sexual integral en las escuelas y no sabemos a veces qué le pueden enseñar a los chicos, qué les pueden meter en la cabeza, cómo se los sexualiza desde muy chicos. Entonces, para salvarlo de todo eso, lo mejor es el matrimonio. Debemos apoyar a nuestros hijos en el matrimonio. Y el matrimonio, como decimos, es una sunna del profeta. Es una tradición y es wajib, es obligatorio hasta dentro de la sharia para la persona que va a caer en un pecado, antes de caer en ese pecado, casarse. Buscar tiempo para casarse. Por eso también, y ya vamos a llegar en su momento, tenemos distintas posibilidades o distintos tipos de matrimonio. Pero si nosotros queremos realmente que los jóvenes no caigan en los grandes pecados, entonces lo primero es el matrimonio para que puedan llegar a una perfección espiritual, para que puedan también crecer con la otra persona. El matrimonio, como habíamos dicho en la clase anterior, es la mitad de la religión. Y el profeta había dicho entonces que una vez que la persona, que el creyente se casa, completa la mitad de su religión y debe preocuparse por la otra mitad, es decir, trabajar en esa otra mitad, ¿no? De alguna forma lo que el hadith quiere decir es que se complementa con la pareja y que entre los dos esa mitad que le queda a cada uno es el esfuerzo que tienen que poner también para su desarrollo personal, porque el desarrollo, digamos, familiar está en ese mismo matrimonio y en todo lo que van a ir haciendo para perfeccionarse cada vez más en Shaul. Entonces, otro de los puntos también es la responsabilidad familiar de solventar a la familia. O sea, la responsabilidad, me expresé mal, la responsabilidad, digamos, de solventar a esa familia que recae principalmente en el hombre y que la administración también muchas veces recae sobre la mujer, si bien el hombre es el que eh, tiene la obligación en el Islam de mantener a su familia y de traer el sustento, la mujer también es una administradora de todo eso y eso también lo que va a hacer es desarrollar y formar a la persona en cuanto a la responsabilidad. ¿Mm? Por eso cuando la pareja además es joven, tener este tipo de responsabilidades lo va a formar como personas, grandes personas digamos para el desarrollo personal de cada uno y familiar es algo ideal. Y no que esto suceda cuando ya la persona tiene 35 o 40 años y recién ahí se acuerda de casarse y quizás no administraba bien su dinero. Porque una de las cosas también que tenemos los musulmanes muy diferentes a lo que es la cultura occidental de hoy en día es el tema del individualismo, del egoísmo. Lo hablábamos en la clase pasada, la gente quiere estar soltera hasta los 40 años para hacer lo que quiere, para jugar a la PlayStation, al hombre de 35, 40 años. Eh, entonces, de pasar a eso, a poder tener la responsabilidad de solventar a una familia o de administrar el dinero que entra en la casa,
bueno, hay un mundo, digamos, de diferencia, ¿no? En cambio, cuando es una persona joven, el que recibe esta responsabilidad, va a haber un desarrollo, y ese desarrollo, por supuesto, cuando llega a los 40 años, que los 40 años también es la edad de maduración espiritual dentro del Islam, va a llegar como un verdadero hombre, un verdadero señor, que ya va a tener a sus hijos, que ya va a tener su hogar, su familia. Uno de los orgullos, según un hadiz del hombre, es justamente tener su casa, tener sus hijos, tener una casa amplia, o sea, lograr cosas en la vida. Y además, obviamente, hijos creyentes, hijos que tienen el derecho de recibir un buen nombre de los padres, de recibir una buena educación, de que se les enseñe el Corán. Para todo eso, entonces, ese padre y esa madre se tienen que haber preparado antes. Eh, Otra de las cuestiones que tienen que ver con proporcionar los gastos de manutención es que justamente como la responsabilidad de criar a los hijos recae sobre la madre y también la de gestionar los asuntos que tienen que ver con la familia, con el hogar, el hombre siempre va a tener esa responsabilidad de cubrir los gastos y la manutención. Y por esa razón, eh, el hombre es mejor que no tenga otro tipo de responsabilidades que lo distraigan de esta gran responsabilidad y obligación que tiene. Entonces, eso no significa que el hombre no esté, digamos, no haga las tareas del hogar, no estamos hablando de eso. Pero sí que el hombre pueda estar relajado de que la presencia de la esposa en la casa va a ser una presencia fuerte, la esposa debe ser una mujer preparada, una mujer que conozca las normas islámicas, que conozca, que sepa cómo educar a los hijos dentro del Islam y que el hombre también vaya ayudando en ese camino, ¿sí? Pero que digamos, la visión del hombre y su cabeza esté en ser justamente la cabeza de la familia y aquel que lleve el pan al hogar, ¿no? Y digamos que ese sea todo el gran dolor de cabeza del hombre. Con respecto a la mujer, tenemos un hadith del profeta que dice que entre los derechos de una mujer sobre el hombre está que el hombre la vista, que el hombre la alimente y que evite, digamos, que caiga en cualquier tipo de necesidad. Es decir, que la obligación del esposo con respecto a su esposa es justamente esa. Que la mujer tiene que estar tranquila, no le debe faltar ni el sustento, ni la comida, ni la vestimenta, ni las cuestiones, digamos, básicas, por así decirlo. Eso es una obligación. Y después está la parte moral. La parte moral va mucho más allá de lo que dice la Sharia o lo que dice la jurisprudencia islámica, porque hay que aclarar esto también. En un paréntesis, vamos a aclarar que la jurisprudencia islámica es un gran campo en donde todos los musulmanes podemos movernos y en donde los límites de aquello que es lícito y aquello que es ilícito son amplios. ¿Para qué? Para que un musulmán que no esté tan comprometido pueda desenvolverse dentro de un ámbito de licitud, dentro de lo que hace y no caiga en los pecados, pero otro que es más consciente, que es más reservado y más celoso de su religión, se ponga sus propios límites dentro de lo que es lícito. ¿Mm? Entonces, un hombre que realmente, moralmente, si bien sabe que la Sharia le dice que, bueno, él tiene que, lo básico, digamos, o sea, para él es obligatorio, wajib, que su mujer tenga la vestimenta básica, que tenga el alimento básico, etcétera, moralmente va a dar todo lo que pueda por su esposa. Moralmente va a sacrificarse para que su familia no pase ningún tipo de necesidades y por el contrario que tengan aquello que desean y obviamente que no los vaya a desviar tampoco. Entonces se narra que el profeta, con él sea la bendición y la paz y con su familia inmaculada, cuando puso sobre los hombros de Fátima, salam, las tareas del hogar,
y sobre la espalda del Imam Ali alayhi salam la cuestión del mantenimiento de ese hogar, dice que se alegró y ambos se alegraron y, y que cada uno, digamos, estuvo de acuerdo con la parte que le tocaba. Entonces, si vamos a ver cómo Ahlul Bayt, por ejemplo, el Imam Ali alayhi salam y Fátima alayhi salam vivían. Fátima, por un lado, estaba en el hogar. Fátima era la que criaba al Hassan, al Hussein y a los chicos, digamos, dentro de la casa. Fátima era la que protegía a su marido, al Imam Ali, alayhi salam, con su propio comportamiento, o sea, honraba realmente a su marido. Y el Imam Ali, alayhi salam, era el que hacía las tareas fuera del hogar para obtener el sustento. Sin embargo, tenemos muchas narraciones, hay una narración muy larga que yo suelo cada tanto, para que los hombres sobre todo aprendan, compartirla. El Imam Ali alayhi salam ayudaba a Fátima a hacer las tareas del hogar. Por eso cuando, insisto en esto, cuando hablamos de la presencia del hombre, perdón, de la mujer en el hogar, no estamos hablando de la presencia como una sirvienta que va a planchar y a lavar. No, sino como educadora, la presencia de la madre que está atenta a que los hijos, a ayudar a los hijos a hacer los deberes del hogar, a responderle alguna pregunta existencial que tengan los chicos, etc. La presencia de la mujer. Eh, y Fátima alayhi salam era el mejor ejemplo de eso y el mejor ejemplo de cómo ella atendía verdaderamente a su esposo y cómo su esposo también la ayudaba. Tenemos un hadiz muy famoso del profeta que dice que el jihad de la mujer, el gran esfuerzo de la mujer es ser buena esposa y obedecer al marido. Pero esto de obedecer al marido no significa que el marido deba ser un tirano y que ella deba agachar la cabeza y decir todo que sí, sino que obedecerlo en las cuestiones que claramente, digamos, como, así como el marido tiene que tener un comportamiento y una moral y una ética, también la mujer debe tener una moral y una ética, ¿no? Y que el nombre de ese hombre siempre esté limpio y nadie vaya a hablar porque es una mujer pudorosa, porque es una mujer que con los no mahram se comporta de una manera distante. A esas cosas se refiere con el tema de la obediencia, no digamos, con una cuestión de tiranía. Con respecto justamente al rigor y a la tiranía de los hombres dentro del hogar, también el Islam nos enseña a eso, justamente a no ser tiranos, a no ser egoístas. Justamente cuando una persona, un hombre, por ejemplo, se casa, muchas veces cuando el hombre es soltero y maneja dinero, está acostumbrado a darse los gustos, a comprarse cosas, a qué sé yo, a no pedir permiso, ¿no? A no consultar, a no hablar, bueno, quiero cambiar el auto, lo cambio, quiero comprarme algo caro y me lo compro. Pero en el momento de formar familia no debe ser así. Realmente las cosas importantes hay que consultarlas no solamente con la esposa, con los hijos, hay que darle lugar no solamente a la esposa, sino a los hijos, y ya lo vamos a ver en su momento cuando toque la cuestión de los hijos, cómo consultarlos a ellos es realmente algo que los educa mucho en tener seguridad en sí mismos y lo forma. Lo mismo sucede con la mujer, para que sepa realmente el valor que tiene como señora de la casa, que se la consulte y por supuesto el hombre debe adaptarse a la familia, ya no es más soltero, ya no puede gastar el dinero en sí mismo, ese egoísmo que tenía debe abandonarlo, debe pensar y saber que tiene una responsabilidad. Entonces, esa responsabilidad, o de esa responsabilidad también el Islam habla, y sobre todo que esa responsabilidad tiene que ver con otras personas. Entonces ya no es más una persona sola. Por más que él sea el que trae el dinero en el hogar, escuchen los que son hombres y las mujeres también que quieran decirle esto al marido, es muy importante porque hay muchos hombres que realmente tienen como rehenes a los hijos y a la esposa, ¿no? Con el dinero. O sea, yo soy el hombre de la casa, yo traigo el dinero, pero yo digo cuánto doy, van a comer arroz todo el día y se terminó y yo necesito cambiar el coche. No. Islámicamente eso es incorrecto.
El hombre es administrador del hogar, es la cabeza de la familia, pero eso no quiere decir que deba ordenar arbitrariamente, no quiere decir que tenga que ser un tirano, sino que tiene que poner todo al servicio de su familia, todo al servicio de la educación de sus hijos, del bienestar de su esposa. Eh, como habíamos dicho la semana pasada, incluso la esposa puede exigir tener ayudantas o ayudantes para hacer las tareas del hogar y no hacer absolutamente nada, ni siquiera lavar un plato, y es un derecho de la mujer. De la misma forma, esos hombres que están acostumbrados a manejar su dinero como quieren, digamos, cuando son solteros, tienen que saber que cuando tienen familia deben mantenerlos y darle los gustos, y obviamente que sean gustos razonables, legítimos, lícitos, que no los van a desviar, pero deben cuidar mucho este punto y deben ser de corazón abierto, de mano abierta, sobre todo dar mucho en la familia. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se vuelve un tirano dentro del hogar, cuando el hombre da a cuentagotas el dinero y que realmente la mujer siente que está pidiendo limosna dentro de su casa, eso lo que hace es generar odio en el corazón de la esposa, odio en el corazón de los hijos, y se rompe la familia y se rompe este proyecto que uno tiene de hacer una familia islámica. Eso va en contra de formar una familia islámica y de que se mantenga esa familia islámica. Porque cuando se le pierde el respeto al padre, se pierde también ese referente, sobre todo para los hijos varones, y eso puede ser realmente después trágico cuando los hijos llegan a la adolescencia o más allá de la adolescencia, cuando empiezan a realizar su vida, ¿sí? Entonces, eh, digamos, el hombre debe evitar todo este tipo de comportamientos, debe no generar esa pérdida de amor en los hijos, en la esposa, esa separación emocional que hay también con los hijos, y no crear ese ambiente asfixiante dentro del hogar, en donde parece que cuando llega, vieron el hombre a la tarde o a la noche, llega un ogro y ya cambia el semblante de la esposa, cambia el semblante de los hijos, ya los hijos se quieren ir al cuarto, se quieren esconder, no quieren ver a ese hombre, y cuando tienen alguna necesidad, ni que hablar, ¿sí? El chico necesita, no sé, comprar hojas porque se quedó sin hojas para la carpeta y le da miedo pedirle al padre porque el padre se comporta como un verdadero déspota. Ese no es el comportamiento de un creyente. Al contrario, el creyente, y tenemos una narración al respecto, el creyente es aquel que está atento a los deseos de su esposa y de su familia y se afana por ellos, dice el hadith, ya se desespera, realmente se desespera por ellos. En este sentido, también el profeta del Islam, invita a los hombres especialmente a ser amables, a ser gentiles dentro del hogar, con la esposa. Y tenemos un dicho muy lindo, una narración que dice del ángel Gabriel, es decir, el profeta dice que Gabriel me instruyó sobre las mujeres a tal punto que pensé que no podía divorciarme de ellas, que el divorcio era ilícito, de la forma en que Gabriel me instruyó sobre el trato que debo tener con las mujeres. Así, la mujer a veces ataque al hombre o también sea un poco déspota dentro del hogar. El jihad del hombre es aguantar a esa esposa. Hay una historia también de un gran sabio del Islam que su esposa realmente lo molestaba mucho y él aguantaba y nunca se divorció y él decía, bueno, este es mi camino para ir al paraíso, aguantar a esta mujer. Entonces el profeta dijo también, Gabriel me instruyó sobre las mujeres de tal forma que yo creí que no podía divorciarme de ellas a menos que la mujer se hubiese prostituido. Miren lo que dice, subhanallah. Eh, y verdaderamente también el profeta señaló que de las peores cosas que hay en el hombre es acosar a la esposa, es decir, volverla loca, molestarla. Y dice que es uno de los peores pecados que puede tener el hombre en la vida. Dice, un hombre que oprime a su esposa
dice, su sadapa, su caridad, la caridad que da ese hombre, su justicia, la justicia que después tenga de la puerta de la casa para afuera, sus buenas obras no van a ser aceptadas. Aquel hombre que trata mal a la esposa no son aceptadas ni su caridad, ni su justicia, ni sus buenas obras hasta que la esposa esté satisfecha de él. Aunque ayunase todo el día y estuviese despierto toda la noche. Por eso, los hombres que se comportan como déspotas dentro de su casa realmente no generan el ambiente para que haya una espiritualidad y para que también sea un ámbito de felicidad y de paz. Al contrario, traen tormento a sus casas y los hombres deben cambiar esas actitudes también. Obviamente, en el Islam y según lo que hemos aprendido del profeta, la base de la vida es el buen carácter, es el amor, es la bondad. El mejor de vosotros es el más piadoso, el mejor de vosotros es el de mejor carácter. Solamente he venido a vosotros o he sido enviado a vosotros para mejorar o perfeccionar lo más excelso del carácter. Todos estos son hadices del profeta. Entonces, cualquier cosa que traiga pérdida de amor, pérdida de afecto, pérdida de respeto en la pareja, entre la mujer y el hombre, entonces va a perjudicar a ese matrimonio y hay que erradicarlo y hay que trabajar mucho, inshallah, para mejorar esa parte. Y deben educarse, tanto el marido como la mujer, como con lo que es el comportamiento, el buen carácter y considerar los derechos de cada uno. Por ejemplo, así como hablábamos de los derechos del hombre, también los derechos de la mujer no son solamente que el hombre la mantenga o que, digamos, que estén cubiertas sus necesidades como si fuera una mascota, no se trata de eso. Dentro de los derechos de la mujer sobre el marido o con respecto al marido están el tema de la satisfacción sexual, eh, está el tema de el buen trato, que la trate bien, que sea justo, que tenga celos, pero celos en el buen sentido, ¿sí? No celos que acusan a la mujer de cualquier cosa y que siempre está pensando que está mirando a otros hombres. No, no. Si es una mujer piadosa, celos realmente de los buenos celos, del celo religioso, del que es de los creyentes, del que el Imam Ali alayhi salam también dijo que es parte del comportamiento del creyente, es el celo de defender a su esposa, digamos, de protegerla, ¿sí? Esos son deberes que el hombre tiene con respecto a su esposa y son derechos que tiene su esposa. De la misma forma que el profeta también nos enseñó el respeto y los deberes de la mujer en el matrimonio y en la familia. Por ejemplo, la mayor responsabilidad de la mujer es proteger la privacidad de la familia. Es tener un buen comportamiento fuera del hogar, como dijimos, especialmente con las personas no mahram, no ser arrogante con el esposo, no humillar al esposo, eh, que haya un velo moral, una barrera espiritual que la separe de aquellos hombres que no son de su familia, o sea, que sea una mujer casta realmente, que tenga una conducta que sea un orgullo no solamente para el marido, sino para los hijos, y por supuesto el marido también. Pero bueno, estamos hablando en esta parte de la responsabilidad de las mujeres. Y cuando hablamos también de cuidar y proteger la privacidad de la familia, hoy lamentablemente las redes sociales, el WhatsApp, los grupos de WhatsApp, a veces son un campo para que tanto mujeres como hombres empiecen a contar todos sus problemas y a ventilar todo lo que pasa dentro del hogar. Islámicamente no es correcto eso. Islámicamente es correcto que cuando hay un problema y no se puede solucionar, se busque a una persona que pueda aconsejar, que esté preparada, que dé un consejo que realmente esté acorde con el Islam y se le habla en privado y se le cuentan los problemas. Pero eso de sacar los trapitos al sol de las cosas que pasan dentro del hogar no es correcto. Y eso también es algo en que tanto las mujeres como los hombres tienen que cuidarse, protegerse,
Porque muchas veces no sabemos con quién estamos hablando, realmente si es una persona amiga, no lo es, si es una persona reservada o no lo es. Entonces, eh, parte de la estrategia de mantener una familia unida y de un matrimonio fuerte y unido es que los problemas que tienen queden de la puerta de la casa para adentro, a menos que no encuentren solución, y ahí irán a la mezquita, al centro islámico, a la casa del sheikh, y lo consultarán y lo hablarán y tratarán de buscar siempre una solución para este problema. Y lo más importante que voy a decir, y creo que ya estamos, ya son las 10 de la noche, quizás muchos están cansados y vamos a dejar eh, todo lo que sigue para el próximo encuentro, inshallah. Esto es muy importante, escúchenlo. Ambos, tanto el marido como la esposa. Y esto más adelante vamos a retomar el tema de lo que es la solución de los problemas. Pero ahora estamos hablando de la elección de la pareja y de los primeros comienzos como una pareja o como una familia islámica, que todavía no tiene hijos, pero bueno, lo importante es que los dos, tanto la esposa como el marido, sepan que nunca se tienen que perder el respeto. Nunca, lamentablemente en América Latina el tema de los insultos es algo muy común, en los países islámicos no. Los insultos que acá los usamos así como decir, alcanzar un vaso de agua, podemos largar un insulto también. Eso no se utiliza, no es parte de la cultura islámica o parte de la forma de vida islámica, pero, y eso es perderse el respeto realmente. Entonces, nunca perderse el respeto entre ambos, menos delante de los hijos, ya lo vamos a hablar, y las discusiones delante de los hijos, que eso es trágico. Pero es muy importante que entre el marido y la mujer siempre recuerden que además de ser pareja, son dos personas creyentes. Son pareja, tienen una confianza entre ambos distinta que con los demás. Duermen en el mismo lugar, conviven en el mismo lugar, comen prácticamente del mismo plato, si se quiere. No es como la relación con otras personas, pero no dejan de ser dos musulmanes y dos creyentes. Entonces, ¿qué sucede con dos creyentes cuando tienen problemas? El creyente no debe insultar al otro creyente. El creyente no debe humillar al otro creyente, según los hadices, ni dañarlo, ni dañarlo siquiera con la vista, envidiarlo, mirarlo con odio, hacer maledicencia, hacer istigaba, hablar en las espaldas de la esposa o del marido, pegarle, usar la mano para dañar a la pareja. Más, los esposos tienen que saber esto, tienen que tener claro que además de ser esposos, marido y mujer, son hermanos en la fe. Son dos creyentes, como cualquier otro musulmán. ¿Qué pasa cuando dos musulmanes se pelean? ¿Qué dice el hadith del profeta? ¿Hasta cuántos días pueden estar peleados sin hablarse? Hasta 3 días. Más no, es haram, está prohibido. Entonces, no olvides cuando tenés adelante a tu esposa que además de ser tu esposa o tu esposo, es tu hermano en la fe. Es otro creyente, es otro musulmán que tenés adelante y tenés que comportarte de la misma manera. ¿Qué dice el Islam cuando tu hermano se equivoca? Que tenés que justificar su error. Se levantó a la mañana con mala cara y no me saludó. No, habrá tenido una pesadilla, no se dio cuenta. Voy yo y lo saludo y me contesta y ya está. Justificarlo. Tratar de guiarlo, tratar de guiarla. Y siempre pensando en este hadiz, el mu'min miratul mu'min. El creyente es espejo del creyente. Con tu esposa, con tu marido, es exactamente lo mismo, es otro creyente. ¿Vos qué haces cuando te miras adelante del espejo? ¿Te afeás o te corregís, te embelleces? Si yo me miro al espejo y tengo, no sé, la mama así, ¿la dejo así o la pongo bien? ¿Eh?
Bueno, de la misma forma, cuando vos ves que tu esposa, tu esposo está cometiendo un error, se está desviando, te está faltando el respeto, como musulmán corregilo, como musulmana corregilo, porque esa es la forma de acercarse islámicamente y espiritualmente. Ahí se encuentra el desarrollo como dos creyentes que después van a ser padres y van a educar a sus hijos en este camino que es el camino de la piedad, del buen comportamiento. Y esa es la base del éxito en una familia islámica, inshallah. La espiritualidad, la pureza, la piedad, la conducta, las expresiones que se van a usar. Hay un hadith muy lindo del profeta, dice, el hombre que le dice a su esposa, Inni uhibbuk, ciertamente yo te amo, o sea, decirle te amo a la esposa, dice, esto no sale del corazón de ella jamás. Utilizar esas lindas palabras entre las parejas, entre, digamos, el hombre y la mujer, y la mujer y el hombre. Entonces, así como uno, ¿sí?, se nutre de todas estas cosas para volverse una persona piadosa, para autoconservarse dentro de toda la podredumbre que hay alrededor. De esta misma forma, la familia también se purifica, se mantiene, digamos, en un estado de paz, de sosiego, de seguridad. ¿Mm? Uno de los grandes problemas que hay, por ejemplo, es que cuando hay discusiones dentro del hogar, y son fuertes, los hijos no se encuentran en un ámbito seguro. Y entonces buscan la seguridad en la calle y en otras cosas. Mucho cuidado con eso. Eh, y para ir terminando, un dicho de Amirul Mu'minin, alayhi salam, dice, a ver, Bismillahirrahmanirrahim, con respecto a la estabilidad de la familia, dice que cásense y háganlo con mujeres que tengan religión, que tengan fe, y si no, edúquenla ustedes mismos. Entonces, esta cuestión de la educación, de la espiritualidad, de la moral, cuando, por ejemplo, la persona realmente quiere acercar al otro a la religión, corregirlo, digamos, protegerlo como creyente, a la pareja me refiero, va a haber una relación de fe entre ambos que lo que hace es que los dos crezcan y generen ese crecimiento espiritual. Y eso los afianza no solamente como pareja, sino que también les da fuerza ante los problemas y van a buscar siempre una solución islámica a la solución de, digamos, de los problemas que puedan llegar a tener como pareja. Y también eso hace que se construyan, y sobre todo cuando son jóvenes, ¿no? Y comienzan la vida familiar y lo hacen desde esa idea de mejorar su taqwa, de mejorar su piedad a través del otro, de completar su religión. Entonces van a hacer algunos ejercicios como por ejemplo hacer salat juntos, eso es muy lindo, muy agradable, y después vienen los hijos y empiezan a rezar atrás del padre, atrás de la madre, eh, hacer súplicas juntos, estudiar el Corán en pareja, digamos, y uno tiene que buscar eso. Inclusive si, por ejemplo, una mujer es muy piadosa y bueno, una mujer joven busca a alguien para casarse y quizás el muchacho no es muy religioso, pero por el hecho solamente de estar con ella, de compartir, se sientan, se ponen a leer un poco el Corán, a estudiar y van fomentando esa espiritualidad, esa moral, ese comportamiento. Y sin dudas que aunque haya empezado la cosa un poco mal, por ejemplo, aunque uno de los dos, del otro lo que buscaba era la belleza, no sé, la juventud, sin dudas que eso va a pasar a una segunda, digamos, va a dejar de ser importante y van a empezar a construirse y autoconstruirse como creyentes juntos y va a ser un factor de éxito también en el ámbito espiritual. Hay una narración del profeta, alayhi salatu wassalamu ala alihi kiram, que también dice algo parecido a la que hemos leído antes. El profeta dijo, dice mi hermano Gibrail, Gabriel, el ángel Gabriel, siempre que me instruyó sobre los derechos de la mujer, eh, cosas que me hicieron pensar que ni siquiera estaba permitido, perdón, para el hombre decir uff a la mujer. ¿Vieron como la ley aquí dice de no decirle uff a los padres? De tantos consejos que recibió el profeta,
también con respecto a la mujer, pensó, no se le podía decir ni uf, porque dijo Gabriel, oh Muhammad, respecto a las mujeres, practica la piedad, sea amable con ellas y bríndales satisfacción para que estén a tu lado. Entonces, con el buen carácter se solucionan los problemas, con el buen carácter se puede criar después a los hijos, con el buen carácter se logra que tanto la mujer como el hombre quieran estar con su pareja, que empiecen a sentir amor unos por el otro, y ahí viene la parte del amor que es muy importante y que ya vamos a hablar el próximo encuentro, inshallah. Eh, y, digamos, se crea este ambiente de espiritualidad, este ambiente de fe, este ambiente en donde las diferencias se resuelven hablando, las diferencias se resuelven citando hadices, tratando de guiar al otro, y siempre bajo la luz de las enseñanzas del Islam, inshallah. Bueno, ya me pasé bastante del tiempo, les pido mil disculpas. La próxima clase vamos a seguir un poco en este hilo, con algunas aleyas, algunos hadices y algunos temas que tienen que ver con el derecho de tanto de la mujer como del hombre. Y después ya esta pareja que primero empezó con una persona y ahora son dos y van de alguna forma creciendo juntos, van a tener hijos. Y bueno, para tener hijos, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es al principio, antes de tener a los hijos? ¿Cómo se proyecta? ¿Qué súplicas hay que hacer? Y cuando nacen los hijos vienen los problemas. Niños chicos, problemas chicos, niños más grandes, problemas más grandes que todos tenemos, pero que bueno, el Islam nos aconseja muchas cosas lindas para poder siempre solucionar los problemas y mantenerse dentro de esa protección que es el Islam y esta forma de vida hermosa que Dios nos dio. Así que ahora los voy a dejar descansar, inshallah que no se hayan cansado. Y otra cosa que les quiero decir es que cualquier duda que tengan, cualquier comentario que quieran hacer o algo, pueden escribir o al grupo o me escriben directamente a mí. Yo después saco el tema, les contesto en la próxima clase, inshallah, para que no se queden con las dudas y no sea que yo hablo solamente y ustedes escuchan. Así que, y agradezco mucho a la hermana Carla que nos acompaña y que nos ayuda con la transmisión. Y los saludo a todos deseándoles también felicidades por el natalicio del profeta del Islam, el profeta Muhammad, al-Kiram, que vamos inshallah a estar festejando el viernes, el sábado, que es 17 de Rabiul Awal, inshallah, el nacimiento del profeta. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dios los bendiga. Walaikum salam, Shay, muchísimas gracias por la clase y gracias a los hermanos que se conectaron el día de hoy. Perdón por el tiempo, fue larga hoy, fue larga. Pero bueno, alhamdulillah. Tranquilo, Shay, estuvo muy bonita la clase. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Que descansen, inshallah.